Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, María Celia, para estar aquí hoy un día más. Seguimos nuestra serie que habíamos empezado hace un mes o algo así, no me acuerdo muy bien. Y bueno, tuvimos una interrupción ahí por varios temas tuyos, míos. Y bueno, hoy estamos aquí, los dos un poquito pachucho. Yo personalmente tengo un resfriado que estoy saliendo un poquito, pero bueno, todavía cansadito y un poco más bajito. Tú también, ¿no? Me has dicho que te has despertado con fiebre y todo, pero bueno, aún así no queríamos postergar más. Estamos aquí para hablar de heridas de la niñez. María Celia, canalizadora, registros akáshicos, acompañas personas, te definirás mejor tú misma. Bienvenida una vez más y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diego, por esta invitación. La verdad que disfruto mucho de nuestros encuentros, muy nutritivos. Para mí, el recordar todos los procesos que he vivido y los aprendizajes para compartir, disfruto mucho de esta experiencia. Muy feliz de encontrarnos nuevamente, aún estando en Pachucho, con fiebre y eso, pero aquí estamos con todo el amor para compartir. Sí, yo, como compartido en otros videos, soy entrenadora en programación neurolingüística y coaching, maestra de Reiki, maestra de registros akáshicos, sanadora chamánica. Son técnicas que he recordado según mi maestra, que acompaño a las personas y esa intervención sana. Así que si es así, bienvenido. eh, Más allá de la teoría, ¿no? Esto de compartirnos a nosotros, lo que hablábamos recién. Eso si suma a los otros, bienvenido sea, como nos suman a nosotros socios, amigos, compañeros que nos sanan. Así que aquí estamos para eso, entiendo. Mm. Y me encanta la propuesta de hoy, continuando con los episodios anteriores, esto de reencontrarnos con nosotros, tomar a los padres, y hoy estas heridas de la infancia me parece súper revelador para continuar este proceso de sanación y de tomar la vida sintiéndonos plenos y libres, contando Mm. nuestras experiencias personales y las compartidas con consultantes, ¿no? Sí, gracias, Celia. Me ha encantado lo que has dicho de libres, ¿no? Ser libres. Y yo creo que acaba de resumir un poquito cuál es el fundamento de todo eso que estamos haciendo, de estos vídeos, del trabajo del crecimiento interior en general. Para mí mi gran anhelo siempre ha sido sentirme libre, ¿no? Y claro, para poder sentirse libre hay que conocer la cárcel en cual uno está encerrado, ¿no? Para poder salir y darse cuenta de que al fin y al cabo nunca hemos realmente sido encerrados, pero que la puerta está abierta, ¿no? Y adentro de su libertad, de poder actuar desde la libertad interior, es importante conocer, yo creo, cuáles son la configuración, cuál es la configuración, ¿no? de nuestra psicología, cómo funciona, por qué yo vivo la vida de esta perspectiva y otro la vive desde otra, ¿no? Y ahí es donde las heridas de la niñez nos pueden ayudar. A mí me ayudó muchísimo conocerlas para tomar conciencia de mis respuestas automáticas, de las cosas que me dolían y que eran muchas veces desproporcionadas con lo que estaba pasando realmente, ¿no? Y todo esto de las heridas de la niñez me ayudó con eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver si esto que damos hoy puede ayudar un poquito más a las personas a también liberarse un poquito, de liberarse de, pues yo diría, del condicionamiento, del inconsciente que dirige sus vidas, ¿no? Porque creo que es importantísimo recordar, no me cansaré nunca recordarlo, eh, no hay libre arbitrio mientras no me conozco. Si no me conozco, si no conozco los patrones de conducta, sí, sí, las líneas del inconsciente que me están dirigiendo, soy libre y no puedo elegir realmente, ¿no? Estoy totalmente guiado de esa manera por mi inconsciente, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito más de luz en ese inconsciente con esas heridas de la niñez. ¿Me permites? Las voy a nombrar y así directamente entramos un poquito en el tema. Y Sí. entonces, pues tenemos 5 heridas de la niñez, ¿no? Que todo esto viene de un autor que se llama Lise Bourbeau, que es una autora que desarrolló esto en su momento, ella misma inspirándose de diferentes tradiciones chamánicas, también, etcétera, etcétera.
Y entonces son cinco. La primera herida sería la herida de rechazo, que esa herida va a dar una máscara, ¿no? Se asocia siempre la herida con una máscara, es decir, la máscara es cómo me adapto al mundo frente a ese dolor que he sentido, ¿no? Es una persona que se ha sentido profundamente rechazada, muchas veces en la infancia, ¿no? De bebé o incluso intrauterino, va a desarrollar una máscara de huyente, se llama, ¿no? Es decir, una persona que permanentemente, como me siento rechazado, ¿qué voy a hacer? Pues intentar esconderme para que no me rechacen, ¿no? Eso sería una de las máscaras. Entiendo. Luego, ¿sí? Sí, comparto esto, en principio lo que decías como introducción, me parece, y lo que hablo con mis consultantes, esto de traer a la conciencia mis acciones o mis formas inconscientes, lo que me permite es tomarlas, reconocerlas y sanarlas o trascenderlas. Entonces ahí sí puedo liderarme y gestionarme. Esto de poder ser libre, coincido perfectamente. En esto de la herida del rechazo, la reconozco en mí en muchos momentos de la vida, de huir entendiendo que allí no era bienvenida. Antes, antes de cualquier situación a la que me viera enfrentada, donde yo sentía que podía ser rechazada, mi acción inmediata es salir de allí. Mm, Y aún la reconozco de algún modo cuando las situaciones me afectan mucho emocionalmente, donde me veo involucrada o con con el anhelo de ser aceptada y veo que, o siento, aunque no sea así en la realidad, ese mecanismo interno, ¿no? mm, Y la propuesta que me he hecho es decir, bueno, aún así me voy a atrever a permanecer a ver qué sucede, claro. teniendo aún recursos, ¿no? En vez de huir, digo, bueno, poder reconocer esto me da temor, aún así me expongo a la experiencia a ver qué sucede aquí. Y lo Mm, tomo como experiencia de aprendizaje para reconocerme a mí misma. No involucro como responsables a los otros, sino a mí a ver qué me pasa con eso. Es como una exploración de mí misma ante las experiencias. Mucho claro. esto del rechazo y la huida me ha mucho servido para eso, para Mm. jugar a ver qué me pasa. Sí, es interesante. Mira, la herida de rechazo, vamos a hacerlo así, una por una, y después de cada una podemos compartir un Bueno, poquito nuestra experiencia, ¿no? Mira, con la herida de rechazo que es la herida que más me identifica, y a mí lo que pasaba era un poco esto, ¿no? Es el síndrome de autoexclusión, de una cierta manera. Como tengo miedo a sentirme excluido, pues me autoexcluyo directamente y así nadie me excluye, ¿no? Es un poco, si yo me rechazo, me sí, aparto, pues nadie más lo va a hacer porque yo ya lo estoy haciendo, ¿no? Y sí, eso es algo que me di mucho cuenta en los grupos en general, ¿no? Pues siempre me ponía a un lado o me aislaba un poquito o me callaba, ¿no? Había todo este aspecto. Y de manera paradójica, creo que se dice en castellano, también, y eso es interesante, y es algo que a veces me falta en la explicación de las heridas, es tomar conciencia de que también se desarrolló el polo opuesto complementario. Es decir, que frente a una herida de rechazo, normalmente el ser que ha vivido esa herida y que la tiene muy manifestada va a oscilar entre una autoexclusión permanente y una sobreexposición también. Porque como hay anhelo permanente de ser reconocido, pues claro, muchas veces el inconsciente va a empujar a estar sobreexpuesto, incluso, ¿no? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que sea la típica persona en un grupo, en un círculo, por ejemplo, de esos círculos de terapéuticos que organizamos, que habla muchísimo y que no puede callarse y que coge mucho espacio de repente, ¿no? Y sí, eso se debe a esa especie de contracción de me rechazo tanto tiempo que en momentos no puedo más y necesito explayarme, ¿no? Entonces hay esa oscilación que las personas que nos escuchan se pueden identificar en uno o en otro, ¿no? Y, sí, y de hecho, muchas veces esta sobreexposición lleva a que los demás, pues de una cierta manera, me rechacen, entre comillas, porque estoy cogiendo demasiado espacio y en un momento el exterior me va a enviar información de, oye, eso es demasiado, ¿no? Y sí, ahí vuelvo en mi autoexclusión, doy un poquito ahí y vuelvo en la sobreexposición como un vaivén, ¿no? sí, Em, entonces, para mí, también una de las sanaciones ha sido en esos grupos o círculos de participar, intentar participar lo justo necesario. Es decir, por ejemplo, tenía el reflejo de siempre participar en primero, coger la palabra directamente o en último, ¿no?
Entonces fue como, bueno, pues ni uno ni otro, ¿no? Me voy a poner en el medio y voy a intentar ser lo más conciso, pero sí que expresarme, ¿no? Y fue Mm. empezar a ir sanando poco a poco, por ejemplo, en ese ejemplo concreto, ¿no? Sí, interesante. También me reconozco en cursos y grupos en esto de querer participar. Primero por estar involucrada en el conocimiento y también, ahora que lo mencionas, quizás para ser escuchada, ¿no? Para ser tenida en cuenta. Mm, Ahora que lo mencionas, digo, claro, no me he sentido escuchada, no me he sentido considerada y en estos grupos donde hay tantas personas con los mismos intereses, siempre mi criterio era, puede sumar, mi inquietud puede sumar, como la inquietud de otro también me suma a mí. Pero es interesante esta mirada interna, ¿no? Esto es decir, me estoy funcionando y me estoy manejando así, y de dónde proviene esta conducta mía. mm, ¿Qué me trae? ¿Con qué gusto me quedo a partir de esas conductas que tengo? Interesante claro. eso, de Fernando. Además, no sé si a ti te pasaba, pero yo le haría rechazo, que es te digo, seguramente la más fuerte dentro de mi sistema, que es que hablo, pero puede ser un grupo de amigos, para un vídeo, yo impartiendo un curso, es decir, que gente han pagado para venir a mi curso, así hay una sensación profunda dentro de mí de que estoy molestando, de que me estoy explayando demasiado, de que estoy aburriendo a la gente, ¿no? A las personas. Y es increíble cómo esta sensación sigue presente, ¿no? Y eso es como algo que quiero compartir con los demás. Por supuesto, a través del trabajo y del tiempo, esa sensación disminuye en fuerza, pero en mi caso sigue presente. Lo único es que he aprendido a no dejarme bloquear por ella y a darle su espacio y su lugar, ¿no? Bueno, pues está ahí, no pasa nada, sé que es un programa. Y también me viene como compartir, igual que algo, luego puede también compartir sobre esto, a ver si te... Tengo la sensación de que las heridas del alma, como se llaman, están perfectamente configuradas por la misión que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, lo veo muy bien tanto en numerología como astrología o simplemente ya Sí, dando conciencia de mis dones y talentos. Una de mis cosas es la comunicación, es decir, que tengo un don ahí que por supuesto hay que perfeccionar, ¿no? Ni mucho menos he llegado al final, pero siento que me gusta, se me da bien transmitir. Claro, entonces, justamente se me da bien transmitir y tengo una pedazo de rechazo que hace que no puedo transmitir, que no quiero transmitir y que a la vez quiero, ¿no? Es como una locura, ¿no? Entonces tengo la sensación de que las heridas muchas veces están asociadas con un don que tenemos y que pide de esa manera ser atravesado, ¿no? Y que pide que justamente en mi caso pueda poner mi don al servicio de mi crecimiento también atravesando esto que tanto me da miedo. sí, sí, coincido en esto, comparto. Cuando estoy dando clase o estoy en la consulta particular con algún consultante, y estoy dando un discurso, un concepto, una información, suelo cerrar cada tanto con decir esto es de tu interés, resonas con esto, como para involucrar al otro en una devolución que me siga a mí dando la información de que puedo estar continuando de ese modo. Y no sentir quizás el aburrimiento o la desconexión del otro, porque es esto que también me pasa, digo, estaré aburriendo, no estaré siendo nutritiva, habrán perdido el interés. Entonces, cada tanto hago esa pregunta, ¿es de tu interés? ¿Qué más te gustaría saber del tema? Dejo abiertas a las consultas, ¿no? Que me hagan preguntas. Y al hacerlo interactivo, se genera una comunicación más que un monólogo, y eso hace que yo me sienta mejor parada y no sienta eso de sentirme rechazada o como que aburro, que no soy yo de interés. Mm, Mm, siempre mi forma es compartirme yo con toda la experiencia, más que las teorías. No imparto, no entiendo, desde mi lugar no comparto un conocimiento, sino que me comparto a mí con ese conocimiento y esa experiencia. Y por eso me siento tan involucrada. Y esto de consultar y preguntar al otro, cómo te va con esto que te estoy contando? ¿Cómo te sentís? ¿Es de tu interés? ¿Qué te pasa con esto? ¿Te disparó alguna emoción? Cosa de este ida y vuelta, porque el otro también tiene alguna herida
por lo cual puede estar sintiéndose eh, descalificado, rechazado. Entonces es lo que aprendí en la interacción empática, ¿no? Considerar Mm, al otro también en este proceso de aprendizaje. Me sumó muchísimo eso, me sana a mí y entiendo que suma a los otros también. sí, totalmente comulgo, ¿no? Con lo que está diciendo es algo que practico también, que me da seguridad y que también permite integrar, ¿no? A la otra persona. Entonces, bueno, bien, hemos hablado un poquito de la herida de rechazo. ¿Te parece que pasemos a la de abandono? Sí, me encanta. Esta herida de abandono que también, bueno, también colocar pues, que todo el mundo tiene esas heridas de las cuales estamos hablando a diferente nivel, ¿vale? Es verdad que algunas están más presentes, activas en nosotros y en nosotras, pero todo el mundo tiene esas heridas. Y entonces ahora vamos a hablar del abandono. Y la del abandono es una herida, al contrario de la herida de rechazo es una herida que ocurre de tal manera, es decir, que yo me expreso y me dicen, no, ser tú no está bien, tu expresión no es buena, tienes que cambiar, ¿no? Ese es un poco el mensaje que se recibe y lo que provoca esa herida, ¿no? Entonces, desde la herida de rechazo lo que va a pasar es intentar que cambiar yo, modificar yo o esconderme para que ser aceptado, ¿no? La herida de abandono es ligeramente diferente en el sentido de que no es que me digan que yo soy malo, pero es que me dejan solo. Es decir, que yo soy yo, me expreso y de repente no hay nadie. Entonces, hay una interpretación ahí, ¿no? Efectivamente, de que soy erróneo, bueno, hay un problema en mí, soy un error. Y eso hace que me quedo solo, profundamente solo y sola, y sabemos que en la naturaleza en nuestra genética, estar solo, sola, aislado, aislada, es peligro de muerte inmediato, ¿no? Entonces, ahí lo que va a generar como máscara con esta herida es una máscara de persona muy dependiente, ¿no? Una persona súper dependiente emocionalmente o incluso materialmente, ¿no? Va a desarrollar un tipo de personalidad que no sabe, de una cierta manera, vivir su soledad. Y eso es algo muy sutil, ¿eh? Porque muchísimas veces me he encontrado con personas que dicen, no, no, yo solo puedo estar perfectamente, pero si te fijas, siempre hay un animal por ahí, siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre hay un sonido, siempre hay, ¿no? Y esa es, bueno, la herida de abandono es una herida que creo que está muy, muy, muy extendida, tanto bueno, como la de rechazo, ¿no? Pero la de abandono es algo que, en mi experiencia, en mí y en las personas que he acompañado, está muy extendida. Y solo para terminar también, hay también hay por un exceso, es decir, que va a ser una persona que va a ser totalmente dependiente y también, pues claro, el polo opuesto complementario, eso nos puede dar una persona que aparentemente no tiene ninguna necesidad emocional, ¿no? Y que no necesita estar con nadie, y es totalmente independiente. En realidad, en la base de esa independencia, que no es una independencia sana, está el miedo tremendo a ser abandonado. Es decir, como tengo tanto miedo a ser abandonado, pues simplemente no me apego a nadie, ¿no? Claro. Entonces, este es también el polo complementario, ¿no? ¿Cómo estás tú con esa herida? Sí, la siento muy, muy, muy identificada y como vos decís, es una de las que más he escuchado. Y simplemente yo puedo reconocer en mí que el abandono fue, éramos muy chiquititos y mi mamá tenía que trabajar y nos llevaron a la casa de una tía en otra ciudad. Y yo lo viví como que nos abandonaban. Puede ser esto, o a que lleguen siempre tarde a buscarte al cole y uno se siente abandonado. eh, Pequeñas acciones que aunque no sean intencionales, aunque no nos estén abandonando nuestros adultos, el niño lo vive con esa sensación que después nos marca para siempre. Yo uso mucho también la línea, o un ejercicio en programación neurolingüística que es la línea del tiempo, viajar a ese tiempo de nuestra infancia, desde el adulto que somos, encontrarnos con ese niño y, y recogernos, abrazarnos, sostenernos. Es una forma de maternarnos o paternarnos a nosotros mismos para sentirnos aceptados y que esa sensación de abandono se disuelva, pudiendo reconocer que quizás nosotros salíamos a las 5 del cole y papá salía a 5:30 y llegaba más tarde. Nosotros en ese momento no éramos conscientes y lo vivíamos como abandono. Mm.
porque pierde esa fuerza que fuimos nutriendo inconscientemente de ser abandonados. Y al volver a esa línea, nos abrazamos, nos contenemos, nos, sí, nos maternamos o paternamos. Eso a mí me ha reparado muchísimo, Diego, me ha servido mucho. Y sí reconozco en mí, en relaciones, eh, cuando era más joven, esto de la codependencia con la pareja o con las amistades. Hasta yo decir, no está bien esto, no está bien, no me hace bien a mí, no le hace bien al otro. Y encontrar el punto intermedio de decir, bueno, ¿qué estoy pretendiendo del otro con su tiempo y con la demanda que le estoy eh, reclamando, ¿no? Toda información para uno. Y al poder reconocer eso, claro, necesito de la presencia del otro, pero también reconocer que el otro está aunque no esté al lado pegado a mí. Igual con todos los vínculos, ¿no? Como decías, con las mascotas, con todo tipo de vínculos en todas las áreas de nuestra vida, esto de reconocer si soy codependiente de un vínculo para mi vida o puedo em, comenzar desde esta conciencia a relacionarme sanamente, comprendiendo que el otro es un ser individual, que tiene sus tiempos, sus necesidades como yo, y empezar a acomodarme y centrarme en un eje más saludable, ¿no? Comprendiendo Mm, que todos tenemos nuestras obligaciones y responsabilidades. Y lo importante es que nosotros podamos maternarnos o paternarnos a nosotros mismos, sin mm, llegar al ser ermitaños, pero sí consolarnos a nosotros, sí abrazarnos, sí gratificarnos, sí mm, darnos nuestros tiempos, claro. regalarnos eso que consideramos que no recibimos en nuestra infancia. Eso me resultó muy saludable a mí. Sí, 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 comulgo mucho con lo que dices y te agradezco que traigas esos ejemplos, ¿no? Para mí también fue algo, al fin y al cabo, eso es importante colocarlo también, ¿no? Sí, Las heridas de las cuales hablamos no son heridas que tienen que tener como un origen especialmente traumático o un evento súper fuerte, ¿no? claro, Como tú dices, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño, mis padres me cambiaron de habitación, o no me acuerdo muy bien. Bueno, era bebé y hubo todo un proceso que yo pues lo viví muy mal y me sentí abandonado porque no veía la puerta, era todo oscuro, bueno, toda una cosa de que cuando mi madre, que era ya muy despierta en algunas cosas, me llevó al psicólogo con 3 4 años, creo, y de ahí bueno, se vio que yo había sufrido una sensación de abandono cuando no era real, simplemente hubo un cambio, ¿no? Y claro, también en la escuela, cuando me dejaba mi madre, yo me acuerdo tener la imagen de estar en la rejilla de la escuela ahí esperándola, llorando porque llegaba tarde, ¿no? Y viviendo eso como un abandono también. Entonces no tiene por qué ser algo realmente dramático o traumático, pero es algo que se interpreta y que se vive así, creo que es inevitable, ¿no? claro, Eh, entonces, desde ahí lo que tú has dicho, el ejercicio de la línea del tiempo, que es un ejercicio que también hice contigo y que ya había hecho varias veces también, y que utilizo también, un ejercicio brutal, impresionante, me encanta. sí, Y también me gustaría añadir para las personas que nos escuchan, igual otra práctica que puede ser útil, que es con la pareja o con un amigo o con una amiga cercana, ¿no? Em, Muchas veces, ¿sabes? Tenemos tendencia a querer que la pareja sea nuestro padre o nuestra madre, bueno, un poquito le damos ese rol, ¿no? Y muchas veces es inconsciente. Entonces, a mí lo que me gusta hacerlo es hacerlo conscientemente, es decir, que en un momento donde me siento profundamente solo o sola o donde me siento desvalorizado y necesito un apoyo, en vez de buscarlo de manera indirecta y sin decirlo, es poder coger un amigo, una pareja y decirle, oye, por favor, ¿puedes cogerme en tus brazos, acariciarme y decirme que todo va a ir bien, que no estoy solo, que estás aquí, ¿sabes? Pedir directamente lo que necesito escuchar y sentir. Y fíjate que es muy, muy, muy terapéutico y sirve muchísimo poder sentir eso también utilizando otro ser, ¿no? Lo podemos hacer nosotros mismos con la imaginación, volviendo al pasado, que para mí es imprescindible, es decir, que ese trabajo lo hago casi continuamente, pero sí, también utilizar otro ser humano para ir sintiendo ya más en la materia, en lo físico, esto también es muy bonito. sí. Sí, hermoso lo que decís, hermoso, hermoso. Yo lo hago con mis hijos. eh, el decir, quiero el abrazo y los abrazos, eh, al proponerlo, uno también lo da, pero lo recibe.
está muy bien esto de aprender a pedir, Eso es. ¿no? Aprender a dar también y aprender a recibir, porque mucho he reconocido en mí que no sabía recibir, me había cerrado. Mm, Entonces, aprender a recibir, tener los brazos abiertos y recibir lo que el otro también tiene para dar, aunque no sea lo que yo necesite. Y mm, como decías que hay casos que no tiene por qué ser traumático, y en los casos que sí son traumáticos de abandonos, esto también suma. Estos ejercicios suman muchísimo, son muy reparadores. Tengo experiencia en penal de mujeres acá en mi ciudad y este ejercicio de línea en el tiempo ha sido muy, muy reparador, encontrándose la persona adulta que ahora está privada de su libertad, sanando a la niña que fue, a la niña que estaba desarrollándose en un entorno nocivo de violencia, ¿no? Y desde este lugar de conciencia poder hacer ese viaje en el tiempo y encontrarse con esa niña en su interior y abrazarla, ¿no? Reconocer es muy, muy sanador. Así que, traumático o no el abandono, este ejercicio es muy profundo y muy reparador. Así que lo regalamos como experiencia para todos los que lo quieran mm. experimentar. Así es. Bueno, gracias. Vamos a seguir con la herida siguiente. La de traición. La herida de traición es una herida de lo que, bueno, es una herida que yo no manejo muy bien porque la verdad es que no la siento muchísimo. Pero sí que la máscara de la herida de traición, es decir, lo que vamos a desarrollar como actitud para protegernos de ella es una máscara de control, ¿no? Son personas que se van a convertir en personas muy controladoras y claro, es obvio, es decir, que si me han traicionado, para que dejen de traicionarme, tengo que controlar al exterior, a la gente, lo que hacen, lo que Claro, no hacen, para evitar volver a recibir este puñal en la espalda, ¿no? Es la historia de Brutus con César, ¿no? Con su padre que lo mata así, con una traición eh, casi mitológica, ¿no? Casi que de los primeros tiempos de la humanidad es el gran tema, ¿no? De que un ser humano básicamente traicione mi confianza y eso me genera un dolor tremendo, ¿no? Tú me comentaste antes que es una herida que has podido identificar bastante en ti. ¿Qué nos podrías compartir de esta herida? sí, yo el modo de gestionar lo que he sentido como traición, me pasa que como está asociada con el abandono, Diego, no me da esto de depender, de reclamar por miedo a que me dejen. O es lo que reconozco que me ha sucedido. Y la traición, en vez de tomar ese arrebato de venganza para que no ser traicionado de control, lo que hago es retraerme. Me retraigo, me cierro. Es la decepción, ¿no? Esto es decir, fui traicionada y en vez de poner, al ser unida con el abandono y reclamar y controlar, la decepción lo que me lleva es a aislarme. Mm, Es como la mezcla. Esto es de reconocer si, pero si yo reclamo y ataco me va a abandonar, aún habiéndome traicionado. Es como ese rollo que nos armamos y ahí es donde reconozco, sí, sí, me he sentido abandonada y aún sintiéndome traicionada no quiero que me abandone. El miedo. Entonces, el retraerme para reflexionar y vivir la decepción es, a mí los procesos en mi vida me ha costado mucho el soltar por esa herida de abandono, el soltar, el dejar, por, por no ser abandonada, me ha costado mucho a mí soltar, aún siendo traicionada, mm. ¿no? Es mi experiencia con esta herida. No, no es atacar, sino es decepcionarme y retraerme. Ujú. Sí, yo siento como en la herida de traición también hay una polaridad ahí, ¿no? En la respuesta. Cuando uno se siente traicionado, pues que eso lo he visto mucho en personas que he acompañado, yo siempre veo como una reactividad al principio muy fuerte que está sostenida por el enfado y la rabia,
¿no? Entonces, de intentar controlar las acciones del otro, lo que hace, lo que no hace, intentar cambiar a la otra persona, estar mucho en esta postura muy yang al final, muy de manipular incluso a la otra persona, o las situaciones. Y cuando esto no funciona, también hay una retracción y una especie de espera, no sé cómo lo has vivido tú, pero lo he visto mucho en la herida de traición. Si no funciona mi manipulación, me coloco en el lugar de víctima, claro, porque he sido traicionado, y a partir de Claro, ahí, ¿qué hago? Espero reparación. Y espero que el otro tome conciencia de que me ha traicionado, de que lo ha hecho mal, que no sé qué, y me coloco en ese lugar de víctima en la espera de una reparación. Y ese lugar es muy peligroso porque en general no va a venir. Es decir, que claro, no va a haber este ejercicio de parte de la otra persona. Y de hecho, incluso si lo hay, seguramente yo nunca lo voy a encontrar suficiente. claro, Entonces, es muy peligroso ese lugar de víctima en la herida de traición, porque cuando me coloco ahí, puedo quedarme ahí 20 años esperando a que la otra persona me pida disculpas y voy a seguir sufriendo mi rabia interna, incluso esperando algo que lo más seguro es que nunca llegue, ¿no? Entonces, una de claro. las cosas que creo que es importantísimo entender con la herida de traición es la pregunta siguiente: ¿dónde, en qué momento y cuándo yo me he traicionado en esta relación? ¿No? Mm, ¿Cuándo yo me he abandonado? ¿Cuándo yo he dejado mi verdad y mi voz de lado para igual sobreadaptarme, para igual aceptar cosas que no tenía que aceptar y volver a ok, esta responsabilidad, ¿no? Para salir del estado víctima. sí, sí, sí. Esto, em, mi pregunta era siempre si me estoy siendo leal, si estoy siendo fiel a mí misma, Mm, y qué es lo que quiero para mí, cómo quiero que sea mi vida, cómo elijo construir una relación. Y si eso no está sucediendo, no es ahí. mm, Si el vínculo que anhelo implica que no sea fiel a mí misma, no está bien para mí. Esa es la conciencia que en definitiva, en conclusión, que la traes, es la que a mí me ha servido para decir, bien, hasta acá yo di, hasta acá funcioné de este modo, pero si esto implica que no sea fiel a mi voz, a mi esencia, no soy leal a mi energía, no soy leal a mis valores, no es para mí, no es el otro que me está mostrando si elijo o no ese tipo de vida, mm, si comulgo, como mencionas vos. Entonces ahí esto lo que hace es reafirmarme a mí en mi energía esencial, ¿no? Ser leal, lo contrario a traición es ser leal, ser la lealtad hacia mí mismo, la fidelidad hacia mí, con esta conciencia, pero primero tengo que saber quién soy, cuáles son mis valores, mm, exactamente. para poder sostenerlos, que me ayuden a sostenerme en mi propio eje y no perderme en esa codependencia de víctima y victimario también, porque se genera ese círculo súper nocivo, ¿no? Y destructivo. Claro. Y ahí decir, hasta acá llegué, doy un paso al costado, me corro de este vínculo, de esta relación, Mm, y aceptar que es aprendizaje para conocerme a mí y respetarme, en definitiva. claro. Bueno, gracias por traer otra vez esto, ¿no? Y como hemos dicho, como que la herida de traición está muy vinculada con la herida de abandono. También está otra herida, la siguiente, que sería la de injusticia, que está muy vinculada con la herida de rechazo, ¿no? Em, claro, ahí la herida de rechazo, cuando uno sufre de esta herida, es decir, que se siente rechazado por quien es, adentro de sí mismo hay como una rebelión que se va a poner en marcha, que dice, no, no, yo tengo derecho a ser quien soy. Y me enfada que el mundo externo me rechace, ¿no? Y entonces ahí llegamos a algo que es algo que creo que se está viendo muchísimo, sobre todo últimamente, en el mundo, ¿no? Esta profunda herida de injusticia, de que no es justo que me rechacen, no es justo que rechacen a un pueblo, no es justo que rechacen a una gente porque son como son, porque por su religión, por su nacionalidad, por su género, por todo. Y eso es algo que estamos viendo muchísimo en el mundo actualmente. La herida del rechazo está muy, bueno, muy presente y casi todo el mundo estamos, y eso es importante colocarlo ahí ahora directamente, responsabilizándonos un poquito. Cada uno de nosotros en general nos estamos rechazando a nosotros mismos, estamos rechazando a otras personas, y ahí insisto, ¿eh? Insisto mucho porque es algo que para mí es muy importante. Cuando, cuando nos posicionamos en una postura
de espirituales o conscientes y rechazamos a otras personas que supuestamente lo son menos, estamos de una cierta manera em, nutriendo más odio, estamos nutriendo esta energía, este egregor de rechazo, este egregor de injusticia en el mundo. Y es muy importante que cada uno de nosotros podamos ver adentro de nuestro comportamiento dónde y cuándo estamos rechazando a otro ser porque supuestamente somos más adelantados, ¿no? Yo creo que como lo hemos traído antes, al principio, sin, no estaba grabando, hablábamos un poquito de nuestro proceso interno. Yo no me considero más adelantado de nadie. Lo único que considero es que simplemente pues estoy queriendo mirar lo que me duele y al querer mirar lo que me ha dolido pues estoy avanzando en mi propio camino, que no es mejor o peor que el de otro, ¿no? Y en la herida de injusticia hay una cosa que es muy importante, es que cuando sufrimos de esta herida nos convertimos de repente en una especie de superhéroe salvador que quiere salvar a la humanidad entera, ¿no? Y eso es una polaridad. La polaridad es de te voy a salvar porque eres una víctima, ¿no? Y ahí primero, cuando yo quiero salvar a alguien porque el otro es una víctima, me coloco en un estado de me siento mejor que tú porque yo Sí, tengo más totalmente. capacidad de las tuyas, ¿no? Entonces desempoderamos a este ser, a esta persona, a este grupo, lo primero. Y luego lo segundo también, lo que puede pasar es que la otra polaridad es que en vez de ser salvadores, nos convertimos en opresores. Es decir, como yo sé lo que es el bien y el mal, y eso es el mal, pues tengo que destruir el mal. Y ahí es donde podemos ver que todos los dictadores, todos los extremismos del mundo se nutren de esto. Sí, Y si tú preguntas a un Putin, a un Netanyahu o a un jefe del Hamas o a lo que tú quieras, si está actuando desde la maldad, te van a decir que no, ¿no? que están actuando por el bien. Justicia. Y Sí, Hitler también actuaba por el bien, según su concepto, ¿no? Y esa es la sí, cosa que tenemos que entender. Entonces, la herida, termino con esto, ¿no? De injusticia, lo que nos lleva, muchísimas veces nos puede llevar a extremos, ¿no? A extremos donde yo empiezo a oprimir otros seres porque juzgo que están haciendo el mal, encarnando el mal, a donde me pongo a salvar el mundo entero y me desvitalizo porque no tengo energía para salvar todo el mundo, ¿no? Un sí. poquito así. Sí, ¿sabes qué leo en esto que estás compartiendo, no? Lo relaciono mucho con la humillación, el tema de la injusticia y esa rigidez que implica el ser el justo. Es esa rigidez de no ver más allá y poner en un lugar superior. Y entiendo que está también no solo con el rechazo, sino vinculado con la humillación, porque inconscientemente humillo al otro poniéndolo por debajo. Eh, es la lectura que estoy haciendo. No tengo experiencia personal, no me he sentido eh, víctima de injusticias. Entiendo que la vida es la vida, han- pasan hechos y lo tomo como información, pero ya es en este proceso que he encontrado de mí para mantenerme en mi propio eje, ¿no? Esto de serme leal, de maternarme, de esto de reconciliarme con esas heridas, como trascenderlas y sanarlas. No reconozco en mí esto de la injusticia y tampoco lo de la humillación, sí lo del rechazo de algún modo. ¿Cómo, cómo, cómo sanás, Diego, esto de la injusticia de la mano de la humillación? Yo lo estoy viendo así, como bastante relacionado, Mm, como que es una polaridad con la otra y que es una con la otra. mm. Sí, yo mira, yo es una herida de injusticia que me sintió muy identificado, ¿no? Muchísimo. Desde pequeño he sentido mucha rabia por la marcha del mundo, de la adolescencia, de veía injusticia por todas partes y claro, porque la hay adentro, ¿no? Em, bueno, hago una paréntesis. Eso no significa que no haya injusticia en el mundo, por supuesto que las hay, que Sí, eso no se trata de esto. Se trata de cómo yo me voy a relacionar con esas injusticias, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasó con esta herida de injusticia era que eso, que me sentía permanentemente víctima de todo y veía víctimas por todas partes. Entonces, de ahí intenté empezar a salvar el estudié ciencias políticas, luego me formé como terapeuta y aquí estoy intentando salvar al mundo de esta manera. Entonces, para mí la gran lección fue empezar a observar desde qué punto lo estoy haciendo y aceptar que sobre todo no tengo este poder. El único poder que tengo es como mucho sanarme a mí
y brindar mi servicio y mi luz a otras personas y dar lo que puedo dar si les sirve bien, sabiendo que cada ser individualmente o colectivamente como pueblo es responsable de su propia salvación, vamos a decir, ¿no? Entonces, es convertirse para mí la sanación de esta de injusticia, sobre todo cuando trabajamos como terapeutas o lo que sea, es dedicarse a ser presente, ofrecer presencia y herramientas para que la persona, gracias a la presencia, se recargue, se inspire, gracias a las herramientas, pueda ella misma sacarse, sanarse, etcétera. Ahora tú lo relacionabas con la herida de humillación, que sí que seguramente tiene una relación, ¿no? Porque en herida de humillación, la máscara va a ser el masoquista, es decir, va a ser una persona que se hace daño, ¿no? O que se convierte en verdugo que hace mucho daño a los demás. Cuando vivo humillación profunda o yo mismo vivo esa humillación continuamente conmigo, o me convierto en una persona que humilla a los demás, ¿no? En el primer caso, en el caso de que yo viva la humillación conmigo permanentemente, se puede ver mucho en personas que tratan muy mal, por ejemplo, su cuerpo físico, ¿no? Personas que tienen por ejemplo, muchas adicciones, que se autodestruyen o que de repente cogen muchísimo peso, que tienen una relación conflictiva con su propio cuerpo, ¿no? Y ahí sí que también, por supuesto, puede estar relacionado con esto que tú has dicho de la injusticia, sobre todo en la polaridad donde la persona se convierte en verdugo de una cierta manera, ¿no? Claro. Entonces, para sanar también ahí por la humillación, que tampoco es una herida con la cual me he sentido del todo identificado, pero sí que la tengo muy presente, ¿no? La rechazo, injusticia, humillación, como esta cosa muy, muy, muy clara, y bueno, y la abandono después, porque todo el mundo se ha sentido abandonado, pero en fin, para mí la sanación de la herida de humillación va a venir a través de un profundo, profundo trabajo de amor propio y sobre todo de amor hacia mi sombra, hacia lo que no me gusta de mí. Por ejemplo, a mí me pasaba esto mucho con la desnudez, ¿no? Me acuerdo en los grupos y todo eso, siempre me escondía, era muy difícil para mí sostener mi desnudez frente a otras personas. Y ahí es donde, por ejemplo, a través de diferentes prácticas, talleres y todo eso que implicaba una cierta desnudez, fui sanando esa humillación, aceptando y asumiendo mi cuerpo tal como es frente a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito por ahí, no sé cómo tú lo vives o lo experimentas. Sí, sí, yo no reconozco lo de la humillación en mí. Esto es un gran aprendizaje porque me suma mucho a la hora de escucharte, contribuyen ¿no? en esto de reconozco a personas que se han hecho daño a sí mismas con adicciones o con problemas alimenticios, ¿no? Conductas que lo dañan. Eh, es muy interesante, me suma y contribuye muchísimo en esta conciencia. De, también te escuchaba y viajé en línea del tiempo a ver si en algún momento en mi adolescencia pude haberme descuidado, ¿no? Etapas, esa etapa en la vida donde crecemos y nuestro cuerpo cambia, estamos construyendo nuestra identidad, eh, y es una etapa donde solemos ser muy injustos y crueles, y capaz que consciente o inconscientemente humillamos a otros por ser humillados por algún defecto a criterio de otros que tengamos, ¿no? Por ejemplo, y capaz que es algo muy, muy superficial. Yo soy una mujer muy bajita y yo no he tenido nunca el complejo, nunca me han dicho y yo me causaba gracia. Nunca lo sufrí como una humillación, sino como algo real y mi forma era decir lo bueno viene un frasco chico y nunca tuve un complejo. Pero sí reconozco a personas que o por ser muy bajitas, muy altas, por su color de piel, por sus formas, por sus facciones, se han juzgado a sí mismas por cuestiones que son normales y que no pueden transformar más que la mirada de sí mismo. Cuando uno ya se mira con amor, se acepta tal cual es, comprende y acepta y mira al otro con aceptación, comprendiendo que somos todos distintos y que Mm, está bien que así sea.
¿no? Esa es mi mirada como neutral y amorosa a, a esta herida de humillación. Claro. Sí, y bueno, yo creo que al fin y al cabo, todas esas heridas de las cuales hemos hablado, al final son como poner nombres en estas sensaciones, energías que se están moviendo, como somos seres mentales y la mente necesita categorizar las cosas para ser entendidas, pero básicamente todo eso se nutre de lo mismo, ¿no? Se nutre, siento, de esta parte, ¿no? que siente emociones complejas, que siente dolor, que siente sufrimiento. Y desde ahí estamos intentando permanentemente, yo no sé cómo eres tú, pero yo por lo menos estoy todos los días intentando lidiar con eso, ¿no? Lidiar con esas cosas que me atraviesan, que son más o menos difíciles de sentir, de vivir, de pensar. Y yo llego siempre a la misma conclusión, al fin y al cabo, que lo importante, para mí lo más importante es aprender a saber cómo funciona mi sistema, como estamos diciendo al principio, simplemente para poder volver a decidir si quiero seguir este modo de pensar, este modo de sentir, o si quiero salir, ¿no? Y es empezar a elegir esa salida, que ha sido la gran liberación, y es empezar sobre todo a no tomarme demasiado en serio las cosas que pienso y que siento, porque muchas veces, casi siempre, están totalmente desproporcionados con lo que está realmente pasando, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso lo que me salía, no sé si como mini conclusión, pero bueno, no sé si algo más quieres añadir. Sí, yo comparto esto que vos decís y con el paso del tiempo en este ejercicio de ser consciente de mí mismo, por eso me recuerdo siempre ampliando conciencia. Todo lo que hago es para ampliar mi conciencia. Entonces, desde esa mirada es más liviana cada experiencia y lo tomo como aprendizaje. Eso a mí me suma y hace que pierda seriedad o peso todo lo que relacionado a heridas o traumas. Es decir, bueno, esto es una experiencia más. ¿Qué estoy aprendiendo de mí misma? Mm, Entonces, al ir hacia adentro, me puedo estar reconociendo y de ese modo me siento libre y me eso. puedo gestionar. Y también algo que uso mucho, lo tengo como frase en mi WhatsApp, es yo soy creadora. Y si yo soy responsable de crearme a mí, de crear mi realidad, qué mejor que estar siendo consciente de las decisiones y pensamientos que estoy invocando a cada momento. Eso hace Mm, que sea aún más responsable de mí misma en cada momento. Son esos recordatorios que tengo, es ampliando conciencia en mis experiencias, yo soy creadora, bien, entonces, ¿qué estoy creando? ¿Esto que mm, estoy creando me genera dicha o me detiene o me paraliza? Bueno, y a partir de ahí elijo. Son esos buenísimo. momentos de introspección donde me permite tomar decisiones distintas a las que hubiera tomado en otro tiempo. Mm, lindo, lindo. Me suma, espero que les Pues sume. eso es, me encanta todo lo que hemos hablado. Creo que hemos dado una buena vuelta. Además, eso da pie a un poco el siguiente vídeo que vamos a hacer sobre la pareja. Que al final esas heridas que hemos hablado ahora, cuando llegamos a la pareja, que es el lugar de máxima intimidad, se reproducen, se vuelven a salir con mucha fuerza e incluso podremos hablar de los distintos apegos que existen, las distintas maneras que hay de apegarse en la pareja y cómo eso se nutre de esas heridas, ¿no? Y cómo las proyectamos ahí y cómo eso suele ser un gran tema en las relaciones de parejas, ¿eh? Yo, sinceramente, cada vez más avanzo en ese tema personalmente y lo que veo fuera, creo que existen muy pocas parejas realmente funcionales, realmente sanas. Yo, por lo menos, he tenido muy pocas y estoy todavía explorando esta temática, ¿no? Pero bueno, a ver si con el próximo vídeo también nos compartiremos nuestra experiencia, compartiremos nuestro conocimiento y a ver si podemos participar en hacer que este tipo de relación, que son las relaciones de parejas que ahora se están cambiando tanto la manera de relacionarse, pues que pueda ser cada vez más sano, cada vez más amoroso y sincero, auténtico. María Celia, agradecerte profundamente por este encuentro de hoy. No sé si hay algo más que quieres aportar antes de que cerremos y gracias por todo. Súper agradecida, Diego, con vos porque estás haciéndome viajar en el tiempo, en mis procesos y esto para mí es muy reparador también. Así que estoy muy agradecida
Y el tema de parejas es súper, súper nutritivo porque nuestro espejo directo es nuestra pareja. Nuestro mejor espejo para nuestras luces y sombras es nuestra pareja. Así que me encantaría profundizar en eso y bueno, compartirnos como lo estamos haciendo y que participen, ¿no? Los que tengan la posibilidad de vernos, que resuenen con estos temas, que nos hagan preguntas, que cuenten sus experiencias, así entre todos armamos esta comunidad de crecimiento y de conciencia que estamos proponiendo. Ajo. Gracias, María Celia. Un abrazo Gracias, fuerte. Chao. gracias, Diego.